Muy buen día, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Un gusto verles a cada uno de ustedes. ¿Están contentos por estar? Con sus labios. Este pasaje da para varios títulos y subtemas como ¿cuándo las dificultades te hacen pensar en lo que hiciste? ¿O qué harás cuando está en tu poder usar tu ventaja para la venganza? Un plato frío preparado durante muchos años ahí en Egipto. Mejor historia que la vida de José, difícil de encontrar, ¿o no? Y cuando entendemos a la luz de las escrituras inspiradas, estas son historias verídicas, no inventadas, y por lo tanto las hace aún más poderosas, donde encontramos que hay lecciones para nuestras vidas que nos enseñan en muchas formas, de muchas maneras, para que también hoy en día nosotros vayamos pensando. Vamos a dirigirnos al Señor y después vamos viendo lo que hay en estos capítulos hoy. Gracias te damos, Señor, por tu palabra como escuchamos, Señor, sola escritura, la autoridad máxima para guiarnos, para también confrontarnos, para hablar a nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos permitas entender, apreciar y también deleitarnos en tu palabra en esta mañana, en tu obra, y también, Señor, que podamos examinar a nuestras vidas a la luz de tu luz, la palabra inspirada. Pedimos, Señor, que obres y también nos ayudes a hacer tu voluntad al reflexionar y considerar lo que tú has dejado escrito y también inspirado para también gobernar nuestras vidas y guiarnos en tus sendas. En el nombre de Cristo, Señor, pedimos esto. Amén. Déjame partir con una pregunta que no es necesariamente el tema del mensaje de hoy, pero de repente a medida que vayamos estudiando siempre surgen muchas preguntas, ¿o no? Y quizás hicieron esta pregunta: ¿el matrimonio de José con Asenat, la egipcia, fue correcto o no? ¿Cuántos de ustedes hicieron esa pregunta? Obviamente sabemos que cuando Judá fue a buscar una esposa cananea, no fue de acuerdo a la voluntad del Señor. Se nota los hijos de Judá, malvados, lejos del Señor. Se nota incluso el corazón de Judá, podríamos decir fácilmente, apartado del Señor. No estaba de cerca buscando al Señor. Busqué en todos los comentarios que yo tenía y la verdad, ninguno se atrevió a tocar este tema. Ninguno. Interesante que hay un escrito apócrifo que se llama José y Asenat, que cuenta que Asenat se convirtió al judaísmo. De nuevo, no es un libro inspirado, no es un libro bíblico. Podría ser, quizás. Pero ¿cuántos libros apócrifos inventaron cualquier historia? Nada que ver con historias bíblicas verídicas. Lo que sí podemos decir, es decir, algo que encontré al pie de mi Biblia de Scofield, es decir, Biblia de estudio de Scofield. Él dice lo siguiente: Asenat es un tipo de la iglesia por ser una novia gentil y fue llamada de entre los gentiles para ser la esposa de Cristo, pues Scofield dice que José es un tipo de Cristo. Interesante. Claro, uno diría, sí, hay. El problema es que eso no está basado en una interpretación literal, gramatical ni histórica. Yo personalmente rechazo lo que son estas tipologías donde la Biblia no dice nada en cuanto a decir hay que hacer esta conexión. Sí, está bien decir se parecen en algunas cosas, en varios sentidos podríamos decir. José quizás en algunos ejemplos ilustra algo de Cristo, pero yo personalmente no hablo por ustedes, pero yo rechazo un poco esa tipología que no tiene límites, especialmente de las escrituras. Asenat, la gentil, eso es verdad, fue egipcia, sí. Lo que sí sabemos, y aquí es donde podemos decir, aquí clavo bandera, no necesariamente en otras cosas, fíjense los nombres que José puso a sus hijos. Eran nombres hebreos. Ahora, en un sentido no importa si fue en egipcio o hebreo. ¿Me explico? Si en egipcio tuviera el mismo sentido, valdría igual que tenerlo en hebreo. Pero ¿cuál fue la razón por qué José puso el nombre a Manasés? Manasés básicamente, y de hecho esto es lo que dijo José,
Dios me hizo olvidar de la Reina Valera dice trabajo, pero es la palabra que significa duro trabajo o aflicción. Las dificultades que él vivió estando en Egipto, vendido como esclavo, encarcelado con falsa acusación. Todo eso, José dijo, Manasés, Dios me hizo olvidar de mi trabajo y de toda la casa de mi padre. Ahora vamos a ver hoy en el pasaje, no es que José dio la cortada a su familia como que los rayos de mi... No existen, los borro de... No fue eso, porque José todavía tiene corazón por su familia, por su tierra, incluso el hecho de que los puso nombres en hebreo. Algo tiene todavía. Y especialmente Dios borró la dureza o la dificultad, mi aflicción. Yo estando en tierra ajena, Dios me ha bendecido. Fíjense también el otro nombre de Efraín, del otro hijo. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Se fijan lo que es la actitud y el testimonio de José? Yo sufrí cosas duras. Y él dijo, pero Dios me ha hecho olvidar de ese dolor y aflicción. Y el hijo, Dios me ha hecho fructificar, Dios me ha fructificado en tierra ajena, lejos de la tierra de bendición. Pero ¿saben algo? Puedes estar en tierra ajena y Dios te puede bendecir. Interesante. Eso está en la Biblia. Y podemos decir, no sabemos nada de la esposa y quizás si era correcto o no, pero ¿saben qué? Se nota que José está guiando su familia y diciendo, mis hijos van a ser testimonio de lo que Dios ha hecho. Me parece, en base a eso, probablemente José, siendo buen hombre en su casa, estaba guiando a toda su familia en sendas del Señor. Me parece. Si quieren colgarme porque no tengo un versículo, ahí está, clavo mi bandera en estos dos versículos, nada más. ¿Ok? Interesante que siempre volvamos al texto bíblico para pensar en estas preguntas. ¿Cuántas preguntas quisiéramos contestar y sacar un versículo y decir, ahí está? Y a veces no hay. Muchos detalles que simplemente silencio que hacemos. Lo que vimos el domingo pasado con hermano Jaime, fue la vida y las experiencias de José en Egipto. Y la cámara siguió de cerca a José en Egipto, lejos de su familia y en condiciones terribles, aunque igual recordemos, Dios estaba con José. Dios estaba con José. Y era evidente por mucho tiempo, otros lo vieron. ¿Cómo lo vieron? Vieron su testimonio. No simplemente que cuando entró José, que ellos dijeron, vemos al Señor, no sé, palomas sobre José, y ahí vemos, ellos lo observaron por tiempo, por mucho tiempo, y vieron, José era un hombre con testimonio, fidelidad, integridad, que confiaba en el Señor. Hoy, los capítulos 42 al 44, vamos a ver no a José, sino los benditos hermanos de José que eventualmente van a llegar ¿a dónde? A Egipto. Impulsados por su gatita, por hambre, van a llegar en otras condiciones a donde está José. Ustedes conocen la historia. Muy interesante. Parece que la clave es siempre mirar al Señor y no la maldad cometida. Estos capítulos hablan fuertemente a nuestras vidas porque hemos sufrido injusticia. Otros nos han serruchado el piso, nos han hecho mal, ¿sí? ¿Cuánto? No tienen que levantar la mano, pero se le para la pluma y uno dice, ya. Yo creo que casi todos conocemos algo de maldad que se ha hecho en contra de nosotros, pero tal como José, la clave es mirar al Señor, no tanto enfocarse en la maldad. No significa siempre hacer la vista gorda, no significa eso. Vamos a ver.
Capítulos 2 al 44, y no se preocupen, no vamos a estar viendo versículo por versículo todos los detalles, simplemente no se da el tiempo suficiente en una mañana para hacerlo. Estos 3 capítulos tienen que ver con los hermanos de José que le visitan en Egipto y especialmente la reacción y acción de José. Ahora cambia la situación. José antes, por ser el menor o el penúltimo de los hermanos, y todos en su contra, le hicieron algo malo, le hicieron una maldad tremenda. Ahora, años después, cambian las situaciones y ellos son los vulnerables en necesidad y José está en poder. ¿Qué va a hacer? ¿Qué harías tú? Yo sé lo que yo haría. Van a pagar caro por lo que me hicieron. Pregunta, ¿has tenido que enfrentarle a alguien que te hizo mal, pero ahora tenías tú la ventaja? Uno piensa en películas, yo estaba tratando de pensar en una historia donde, yo sé que Jaime habría encontrado una historia, pero yo no sé de dónde Jaime encuentra las ilustraciones. Yo digo, por favor, sóplame algo. Pero uno sabe de historias, ¿cierto? Cuando alguien partió muy pobre, muy humilde, y después de muchos años de alguna forma logró, no sé, ser presidente de una empresa, y los conocidos que le hacían duro y difícil e insoportable la vida, después ellos tienen que ser los trabajadores para el que ahora es presidente. ¿Y qué pasa cuando ellos se dan cuenta? El que le maltratamos ahora es el que nos puede cortar la cabeza. O uno piensa en la Lolita, cuando era niña, con lentes, con frenillos, medio feíta, y cuando llega a los 16 años, una transformación, y todos los que le hacían bullying, después dicen, ¿es la misma niña? Pero es increíble, es hermosa, ¿qué le pasó? ¿Y qué va a suceder cuando cambia la situación y otro está en posición de ventaja? ¿Qué harías tú cuando tienes la ventaja y puedes servir un plato frío de venganza egipcia a los que te hicieron maldad? Tu carne dice algo y tu espíritu dice otra cosa. O tu carne dice algo y la Biblia te susurra otra cosa. Hoy vamos a ver las lecciones de vida a la luz de la obra soberana de Dios y voy a tratar de simplemente resaltar unas cuantas lecciones, como quizás 10. No. Pero quiero resaltar un par de lecciones donde vemos especialmente las situaciones que ocurren en la vida, pero tenemos que siempre tomar en cuenta la obra soberana de Dios que incluso permite que maldad sea parte de nuestra experiencia. Y no se pierde nada en las manos del buen Dios soberano que tiene propósito, plan y promesa de acuerdo a su gloria y también las cosas mayores que Él puede hacer. ¿Veamos? En primer lugar, déjame hablar un poco del trasfondo para poder luego plantear el primer punto, o mejor dicho, la primera lección. Los años de José en Egipto. Desde capítulo 37 para llegar a luego capítulo 42, no sé si tienes en su mente algo de una cifra de cuántos años. La Biblia dice en capítulo 37 cuántos años tenía. Luego vimos también la semana pasada cuántos años tenía José cuando recibió su promoción de parte de Faraón, después de contar los sueños. Necesitamos recordar, hay 17 años de edad José cuando sus hermanos le hicieron el favor, el cariño, la bendición de venderlo como esclavo a Egipto, y la verdad los hermanos nunca supieron a dónde fue José. Fue vendido a los ismaelitas que iban en camino a Egipto, pero después de eso nunca más lo vieron por harto tiempo. Sabemos también, Génesis 41, 2 años estuvo José
en la cárcel, 2 años cuando por lo menos, y no sabemos todo el lapso de tiempo en la cárcel, simplemente dice, al cabo de 2 años, cuando el copero y el panadero el copero tenía que haber recordado, y pasaron 2 años después que el copero salió. ¿Cuánto tiempo estuvo José en la cárcel? No sabemos exactamente. Menciona al cabo de 2 años. ¿Ok? También lo que encontramos en Génesis 41, 46, José tenía 30 años de edad cuando recibió su promoción a ser segundo en Egipto. ¿Cuántos años son? ¿Expertos de matemática? 11 años hasta estar encarcelado por la falsa acusación, más o menos, quizás 10 años, quizás 11 años, que él sirvió en casa de Potifar. ¿Cómo es que supieron que Dios estaba con José? Es que le vieron tantos años en su responsabilidad, en su cargo de ser hombre fiel, hombre de integridad, hombre honesto, hombre responsable. Harto tiempo, ¿no? Y Dios estaba con José. Y luego entendemos 13 años desde que fue vendido hasta tener los 30 años, esos son 17 años. 13 años desde que sus hermanos lo vendieron. Entonces, desde los 17 hasta los 30 años, ¿cuántos años pasaron? 13. Importante, 13 años pasaron. La pregunta, ¿José tenía menor idea de lo que Dios estaba haciendo? ¿Qué harías tú o qué haces esperando 13 años sin saber y lo único que sabes, Dios está contigo? Más que eso no sabes. Increíble, desde esclavo a ser jefe de los siervos en casa de Potifar y luego segundo en el país, segundo solamente después de Faraón. Increíble. Dios está contigo, uno diría, todavía no cacho, pero espero que Dios esté detrás de todo esto. Los años de José en Egipto, como mencionamos, ya 30 años de edad, ya esos fueron 13 años que llevaba José en Egipto, aprendiendo cultura, idioma, cambiando su look, fashionista ya totalmente egipcio. ¿Saben hoy en día por qué las señoritas pintan influencia egipcia? 7 años recuerdan el sueño de Faraón y José le dijo, tu sueño de las 7 vacas gordas significa 7 años de abundancia. Y todavía no aparecen los hermanos de José. Todavía no aparecen. Eso significa 13 más 7. José ya lleva 20 años en Egipto cuando están terminando los 7 años de abundancia. Después tiene que pasar 7 años más y cuando recién aparecen los hermanos de José, están aproximadamente en el segundo año de hambre, de falta de grano en la tierra. Y eso significa, al final, cuando casi llegan los hermanos, no son ni siquiera 27 años todavía, porque 20 más 2 son 22. Aprox 22 años que José estuvo en Egipto, que significa que él habría tenido 37 y 39 años cuando recién dan la cara a los hermanos, sorpresivamente ahí en Egipto. Todos los eventos de Génesis 42 en adelante son aprox desde los 22 años que José estuvo. En otras palabras, los 37 y 39 años de José de vida. Harto tiempo. 22 años. Esperando, diciendo, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué Dios me dejó experimentar aflicción, dolor, soledad, falsa acusación, encarcelado? Porque, Señor, ¿no me ves? No solo eso, tenemos que recordar también 20 años de una mentira bien mantenida de parte de los hermanos. Y aquí en capítulo 42 y también 43, ¿cuántas veces
los hermanos dicen, tenemos un hermano pero ya no existe. Y Jacob dice, ustedes me privaron de mi hijo favorito. Él está muerto, él está desaparecido. Y los hermanos dicen también a José que tenemos un hermano que no sabemos qué pasó con él. Desapareció de la nada. 20 años, estos benditos hermanos le dijeron a Jacob, tu hijo fue despedazado. Y hasta que ellos llegan delante de José, ellos siguen con la misma historia. Algunos animales salvajes le hicieron pedazos a nuestro hermano. Imagínense, 2005 hasta este año, 20 años de una mentira bien mantenida con el mismo discurso. Esto es lo que pasó, esto es lo que pasó, esto es lo que pasó. Y nadie dice la verdad al respecto. Fuerte, ¿no? Pero sabemos algo y hacemos la pregunta, ¿José reconoció a sus hermanos después de 20 años? ¿Tú reconocerías a tus hermanos después de 20 años? Me imagino que la imagen en tu mente, oro cada noche, Señor, por estos amados hermanos. Puñala la espalda. Señor, bendícele, como decía la esposa de Job. Todo lo contrario. Pero seguramente la imagen grabada en su mente, no necesariamente digo de maldad, pero José pensando en sus hermanos, probablemente diciendo, tan lejos de mi casa, de mi tierra, de la promesa de Dios. Y lo que encontramos, capítulo 42, versículo 7, podríamos partir con versículo 6. Y José era el señor de la tierra, quien la vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Les conozco. Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Versículo 8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron a él. 2 veces el texto dice, José los reconoció. José sabía, José tenía la ventaja porque de la primera, por su acento, porque ellos tenían que hablar a través de un intérprete, pero después José sabía. José no necesitaba un traductor, pero él siguió un poco la historia porque él tenía la ventaja sobre ellos. ¿20 años? Igual lo conocieron. La Biblia dice que José los reconoció, luego los preguntó de dónde venían y qué buscaban. Ellos dieron su respuesta y José sí los conocía. Y en eso dice al final, en versículo 9, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías son. Por ver lo descubierto del país habéis venido. José, al ver sus hermanos postrarse en tierra, los reconoció. Luego, versículo 9 dice, y en una de esas, mi sueño de mis hermanos postrados delante de mí. Ahora, ¿qué está sucediendo en el corazón de José? ¿Cuántos de ustedes piensan que es venganza? Porque él les habla duro. Espías son. Falsa acusación. En parte, al parecer, José comienza a dejarles a ellos conocer un poco lo que fue la experiencia suya. Falsa acusación. Vivir la vida como extranjero en desventaja.
La primera lección que encontramos aquí a la luz de todo lo que está sucediendo es esto. Nos cuesta entender e imaginar el propósito y el plan de Dios con nuestras vidas cuando el tiempo pasa aparentemente sin mucha importancia, sin poder entender. ¿Cuántos años habían pasado entre cuando llegó José a Egipto y cuando recién se encuentra con sus hermanos y se acuerda de ese sueño que le hizo descender a Egipto? 22 años. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué de la promesa de Dios que Dios iba a bendecir a mi familia, a Abraham, a Isaac, a Jacob y luego a los descendientes de Jacob? ¿Dónde está ese Dios con su promesa de tierra, descendencia, bendición, realeza? No solamente en el caso de José, cuando él dice, Señor, tantos años, yo no entiendo, yo no veo cómo se unen los puntos, cómo se conectan todos los detalles. José no sabía nada. 22 años. Tomamos el ejemplo de Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham a los 75 años de edad, tú vas a tener un hijo legítimo con tu esposa. Y él va a ser el heredero y te voy a multiplicar más que las estrellas. 25 años después nace Isaac. 25 años. ¿Cuánto nos cuesta entender e imaginar el propósito y plan de Dios cuando el tiempo pasa y pasa y pasa y pasa? ¿Están ahí? Cambiando el calendario anual. Otro año, otro año, otro año. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? ¿Están ahí? ¿Han leído ahí en Hebreos 11? Y todos estos héroes de la fe fallecieron sin recibir el cumplimiento de la esperanza, de la ciudad celestial o el reino de Dios aquí y murieron sin ver el cumplimiento. Una lección importante es esperar los tiempos del Señor. En otras palabras, esperar y confiar. Eso es lo fuerte nuestro, ¿no? Esperar, nunca. Confiar, no gracias. ¿Qué es lo que Dios quiere forjar en nuestro corazón? Esperar lo que más nos cuesta y confiar lo que más nos cuesta. Yo quiero ahora y quiero solucionarlo sin tener que depender del Señor. ¿Están conmigo? Pero el Señor tiene un mejor plan. Vemos también en cuanto a José, José pone a prueba a sus hermanos y esa prueba incluye acusación, incluye cárcel, incluye una prenda tramposa, incluye también uno de los hermanos como prenda. Yo le suelto, pero uno se queda conmigo en la cárcel. ¿Por cuánto tiempo? Los demás hermanos se fueron a casa, alimentaron a sus familias, pasó harto tiempo y Simeón ahí en la cárcel tratando de aprender las lecciones de José. Parece que mi familia no está urgido para nada para sacarme de aquí. De hecho, percibimos en capítulo 43, el hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. ¿Se acuerdan en capítulo 42? Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? ¿Tienen hambre? Sí, papá, mucho. Levántense, vayan a comprar algo. Y están mirando. Es tu culpa que tenemos hambre, es tu culpa que tenemos hambre, es tu culpa que no hay nada para comer. Y Jacob dijo, levántense, vayan a comprar algo. Aquí capítulo 43, después de ya acabar con todas sus provisiones, ¿hijos tienen hambre? Sí, papá, mucho.
vayan a comprar donde... No, papá, la condición, sin Benjamín, no podemos dar la cara. De hecho, desde el principio del capítulo 42, Jacob envió a todos sus hijos vivos, menos Benjamín, Benoni. Tú me estás escuchando, Benjamín. Y Jacob dijo, no puedo perder mi hijo favorito, porque el favoritismo todavía está fuerte. José, borrado de la historia, aparentemente. Benjamín, no puedo perderlo. Y todo el rato sabemos, al final del capítulo 42, parece que Benjamín tiene que volver. Capítulo 43, no suelto a Benjamín, vayan a buscar comida. Papá, sin Benjamín, ese hombre egipcio nos dijo, no pueden sacar a Simeón. Bueno, será entonces. Al final Jacob dijo, parece que pierdo a José, a Simeón y Benjamín. Y si tiene que ser, todo está en mi contra. Eso es lo que dijo Jacob. Las rachas de mala suerte. Frente a la acusación de los hermanos que eran espías, ellos ofrecieron este testimonio propio. Interesante el testimonio de los hermanos. Todos nosotros, esto es la primera visita cuando ellos están frente a José, todos nosotros somos hijos de un varón y somos hombres honrados. Sí, cáchate, somos hombres honrados. Tus siervos no son espías, somos gente de confianza, gente transparente, gente en la cual se puede confiar. Somos hombres honrados. ¿En serio los hermanos de José son hombres honrados? ¿Qué hicieron en Siquem? ¿Qué hicieron en capítulo 37? ¿Qué hizo uno de ellos en capítulo 38? Señor egipcio desconocido, somos hombres honrados. Tú tienes nuestra palabra. Es la tendencia de nosotros, ¿o no? De todos nosotros. Siempre escribimos lo más bonito de nosotros. Nuestro testimonio propio de nuestra boca. No lo que tú evalúas en nuestra conducta, pero en cuanto a lo que sale de mi boca es que siempre lo más lindo. Autoestima muy alta. Somos hombres honrados. Pero siempre uno tiene que medir las acciones. La conducta, lo que no está hablado, sino lo que está escrito en cuanto a lo que hicieron realmente. ¿José sabía? Si tú estuvieras en la posición de José, ¿cuál habría sido tu reacción? Perdón, de nuevo. Repíteme todo lo que acaban de decir. Somos hombres honrados. Yo creo que en ese momento habría sacado el gorro. Déjame decirles una cosa. Ustedes, malvados, tontos, etc., no son nada de honrados. Son los peores humanos y seres posibles y hermanos. ¿O no? Bueno, ya. No creo que yo habría aguantado más. Ya. Perdón. No son nada honrados. Perdón. Vemos también en cuanto a lo que dijeron a José, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. En otras palabras, está mejor traducido, no está, no existe, desapareció, está borrado de la libreta familiar. Uno, perdido, no se sabe nada. Y ellos dicen, en sus palabras, hay un hermano desaparecido. No sabemos qué le pasó. De nuevo, ¿qué habrías hecho tú siendo José? A ver, cuéntame un poco más acerca del hermano desaparecido. ¿Cómo desapareció? ¿Por culpa de quién?
cuéntame todos los detalles porque esta historia me fascina. A ver, cuéntame, háblame, infórmame. Y los hermanos, José conocía la historia y siguió observando, pero a la vez probando sus hermanos qué hay en su corazón. Después de 22 años, ¿hubo algún cambio en ellos o no? Fíjense lo que dice Génesis 42, versículos 19 al 20. Al principio José decidió encarcelar a todos y mandar un solo a buscar a Benjamín. Al final él decidió dejar uno encarcelado y mandar de vuelta a los otros 9. Versículos 19 al 20. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. En otras palabras, en vez de mantener a todos menos uno, él dice, vayan todos menos uno. Uno se queda conmigo. Y ustedes llevan mucho más alimento para la familia. Eso es bondad de parte de José. Él tenía todo el derecho de decir, si no les creo, si creo que son espías, igual sacando ventaja, él podría decir, uno nomás vuelve a casa. Pero él dijo, no, cambio mi idea. Uno se queda conmigo y los demás se vuelven con harto alimento. Versículo 20. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y así no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Encontramos de nuevo, por alguna razón, José quería ver a Benjamín. No sabemos si era porque tanto amaba a su hermano biológico, 100% hermano, mismo papá, mismo mamá. No sabemos exactamente si fue por ese motivo o si sabía que quizás de alguna forma, si Benjamín llega, el resto de la familia en algún momento. Pero hasta el momento, José está todavía evaluando y probando. Y también él sabe, estos hermanos van a arrasar con todo el alimento, todo el grano en poco tiempo y ya se puede saber, en poco tiempo van a volver, pero no es sin Benjamín. Otra lección importante aquí, las circunstancias adversas y difíciles pueden servir para ablandar el corazón y la conciencia del culpable. Aquí percibimos que las pruebas de José para sus hermanos tenían el propósito de ablandar su conciencia o quizás probar si tenían conciencia despierta o sensible. Quería probar si a lo mejor si los hermanos habían cambiado después de tantos años. Esta lección es congruente con la enseñanza de Santiago. No sé si alguien aquí, algunas personas están estudiando el libro de Santiago, que las pruebas son instrumentales en el proceso de madurarnos y forjar el carácter. José, durante el tiempo y las experiencias, sí aprendió y fue transformado. Los hermanos, después de 22 años, José está probando. ¿Estos hermanos han cambiado? ¿Estos hermanos están arrepentidos? Hasta el momento dicen el mismo discurso. Somos honrados y tenemos un hermano desaparecido. ¿Y arrepentidos o no? Veamos la confesión de la conciencia afligida de los hermanos cuando José los está probando y cuando él dice, Simeón se queda conmigo en la cárcel y el resto se van de vuelta a la casa. Uno va a estar apartado del resto de la familia. Nos suena como película conocida. Un hermano apartado del resto de la familia. Fíjense lo que dice versículo 21 al 22 de capítulo 42. Y decían, cuando José dijo, ustedes no vuelven a ver mi cara sin Benjamín, si no traen a Benjamín, no sacan a Simeón ni compran nada más aquí en Egipto. Versículo 21. Y decían el uno al otro, los hermanos, que son 9 hermanos discutiendo aquí. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano José.
Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Se fijan lo que dice aquí? Los hermanos están discutiendo entre sí, apuntando el dedo por tu culpa. Lo que nosotros hicimos ahora vuelve a dolernos en este momento por el maldad que hicimos. Y fíjense, se escucha un poco de la grabación de lo que ocurrió en el momento. José les había los había rogado. No me echen en el pozo, no me hagan maldad, no me vendan como esclavo. Y lo ignoraron. Fíjense versículo 22. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. ¿José había muerto? Parece que los hermanos pensaron que de alguna forma él murió. Fíjense en versículo 23. Pero ellos no sabían que los entendía José. Ellos están discutiendo entre sí, están atacándose entre sí, diciendo tenemos que ahora pagar por nuestra maldad, tenemos que pagar por derramar la sangre de José. Y José, escuchándoles en el hebreo, me gusta esto, con cabritas, palomitas, ahí disfrutando el show. Y los hermanos angustiados, pero fíjense la reacción. José lo escuchaba porque había intérprete entre ellos y ellos no sabían que él entendía todo. Y se apartó José de ellos y lloró. No sabemos exactamente por qué lloró, pero al parecer, cuando los vio y los reconoció al principio, no lloró. De hecho, les habló duro. Son espías. Pero después de escuchar su comentario, nosotros ignoramos, no hicimos caso a los ruegos de nuestro hermano. Y Rubén dice, ahora Dios nos demanda de nosotros la sangre de nuestro hermano. ¿Qué maldad que hicimos? Y José en ese momento se aparta de ellos y llora. Impactante la historia. Muy impactante. La confesión de ellos, hicimos maldad. Hicimos maldad. Fíjense luego en la segunda visita cuando vuelven esta vez con Benjamín y José les pone una trampa, la copa en el saco de uno de ellos y el siervo de José decía, si encuentro la copa de mi señor en el saco de alguien, esa persona va a ser esclavo. Y lo encontraron en el saco de Benjamín y sabían al salir de Canaán, sí o sí tenemos que volver con Benjamín. Rubén fue el primero en decir, papá, si no te traigo de vuelta a Benjamín, puedes dar muerte a mis hijos. Qué buen padre. Me duele un poco su ofrecimiento. Después Judá también le da garantía al papá. Papá, te doy por cierto. Si algo pasa, ahí toma mis hijos, qué sé yo, pero yo te aseguro que traigo de vuelta. ¿Se acuerdan cuando José fue vendido? Fue efectivamente Rubén y Judá que intervinieron. Y de nuevo vemos, están diciendo lo mismo respecto a Benjamín. En este caso, cuando ya encuentran que Benjamín no tiene forma de salir de este problema, en el saco de Benjamín encuentran la copa de José. José tiene que quedarse como siervo. José tiene que quedarse y posiblemente perder la vida aquí en Egipto. Y nosotros, Benjamín, perdón, y volvemos a la casa y Benjamín no está, el papá va a hacer rodar cabezas. Y esto, la palabra de Judá, capítulo 44, versículo 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, y aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa.
Aquí nos pilló, no hay nada que podemos decir, la evidencia está, no podemos explicar nada. Ellos no sabían, ¿cómo es posible que la copa está en el saco de Benjamín? ¿Cómo? José lo hizo. ¿Fue incorrecto? ¿Fue malvado de José? Parece que José está planificando algo porque quiere asegurar cierto resultado y no estoy seguro que sea venganza, pero él tiene la ventaja. Al final del capítulo 44, la tensión de la historia es muy alta, muy tangible. Parece que Benjamín no va a poder volver a ver a su padre y eso se mantiene. Es la pregunta en 42. Ahora en 43, 44, Benjamín, lo siento, esta película es mala. Es mala. José perdido, Benjamín desaparecido. Otra lección importante que también encontramos respecto a la situación de José y también la situación de venganza, ventaja. Cuando te pones en el centro como la víctima, vas a responder con venganza. Así responde nuestra carne, ¿o no? Y José tenía todo el derecho de decir, aquí está la evidencia de lo que me hicieron mis hermanos. Mentira, maltrato, tráfico humano. La evidencia está. Pero cuando tú juegas esa carta, víctima, 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 tu carne te dice, venganza. Y decimos, heme aquí, Señor. Tu siervo, encantado, que le gusta servir plato de venganza fría. Tal como te hicieron, entendemos algo indebido. Cuando das rienda suelta al corazón, no resulta en algo noble, virtuoso ni ejemplar. Fíjense en la reacción de José. José no fue vengativo. José no sacó toda la ventaja y todo el provecho y no hizo sufrir a todos sus hermanos. Los tenía preocupados, nerviosos, comiéndose las uñas, con la presión alta, sí. Pero les estaba probando para ver qué hay en su corazón. Fíjense, hermanos, cuando nosotros muchas veces luchamos con esto, venganza o no venganza. Romanos capítulo 12 nos habla fuertemente. Y es lamentable, hay que recordar que estos versículos están en la Biblia. Lo lamento porque no me sirve de mucho cuando la Biblia me dice y yo quiero servir al Señor siendo el siervo de venganza. ¿Me explico? Romanos 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. No, pero el Antiguo Testamento decía ojo por ojo. Eso es mi versículo. Diente por diente. Si me pegas, te saco 10. Así pensamos, ¿o no? Y lamentablemente, yo trato de poner sticker encima de estos versículos para no recordarme mucho. No podemos pagar mal por mal. No es el camino del Señor. No es la forma. No, pero la maldad que me hicieron. Tanto dinero que me estafaron. Tanto dolor que me hicieron pasar. Tanta vergüenza, tanta humillación. Y Dios dice, esto es veneno. Esto es la obra de Satanás. Si tú me sacas uno, yo te saco 1000. Eso es el espíritu de Satanás, mal por mal. Pero Dios, no pagues a nadie mal por mal. Ridículo, inconveniente, ¿o no? Hay que haber justicia ahora. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. Y luego dice, deja que el Señor lo haga. Deja lugar para la ira del Señor. Bueno, ahí oramos, sí, Señor, derrama tu ira sobre ellos. Yo me hago aparte, yo me pongo al lado, con tal que desates toda tu ira y furia ahora. Pero dice, no os venguéis vosotros mismos. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Fíjense en el ejemplo de José. Y por eso nos impacta el testimonio de José. ¿Por qué?
un hombre de integridad que sufrió tanto y sufrió aflicción, dificultad profundo, falsa acusación en la cárcel. Mas Dios estuvo con él. Dios estaba con él. Dios lo bendijo a él. José nos impacta, ¿por qué? Porque fue un ejemplo de esto. Tremendo perdón donde diríamos, háblame de la maldad que sucedió con el hermano desaparecido. Cuéntame esa historia. Yo habría hecho que ellos sufrieran contando ya, retrocede un poco más, los detalles, exactamente, quién lo tiró al pozo, quién le dijo, cada detalle hasta que salgan llorando. Pero el camino del Señor, sin venganza, sin maldad, confiando en el Señor. ¿Estás en una situación donde quisieras vengarte de tus adversarios? No levantes la mano. Recordemos el consejo, el mandato del Señor, la palabra del Señor. El pueblo de Dios tiene que sufrir muchas injusticias en esta tierra para hacer la voluntad del Señor. No siempre significa, hermanos, que hacemos la vista gorda. Si hay caminos legales, pero recuerden también, Pablo dijo cuando había demandas dentro de la iglesia, él dijo, es mejor que suframos injusticia para preservar el nombre del Señor Jesucristo. Y no nos gusta eso. Porque la carne dice, justicia, derecho, me tienen que pagar ahora. Y Dios dice, suéltalo. Suéltalo. La historia de José no nos conviene mucho. Otra lección, cuando tomas en cuenta la bondad de Dios, su fidelidad, su presencia en tu vida, a pesar de lo trágico, a pesar de lo indebido, a pesar de lo doloroso, se desplazan la venganza y amargura con gratitud, adoración y humildad. ¿Se fijan en el ejemplo de José? Tanta maldad me hicieron, pero fíjense en los nombres que puso a sus hijos. Dios ha quitado la amargura. Dios me ha bendecido y fructificado en tierra ajena, a pesar del dolor, a pesar de la aflicción. Fijémonos en esto. Pensamos en, por ejemplo, cuando José podría haber llevado a todos encarcelados, solo se quedó con Simeón. Y él eligió a Simeón. ¿Por qué? Pero él dijo, va a la cárcel. Los demás vayan a casa. Bondad. También encontramos lo que él dijo, que él temía a Dios, 42, versículo 18. Y al tercer día, cuando todos estaban en la cárcel 3 días, les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Parece que no les entró, parece que no cacharon. El egipcio teme a Dios. No les impactó. ¿Tú temes a Dios? Posiblemente ellos no. José dijo, yo temo a Dios. También cuando encontramos que él envió tanta provisión para la familia, llevó esto, también les envió de vuelta su dinero. La segunda vez cuando ellos llegan, hay un banquete esta noche en casa del egipcio a cargo. Y ellos dijeron, aquí morimos. Pero fue un banquete, todos ordenados según su edad. Y Benjamín con 5 porciones. Tremendo banquete en casa, la bondad de José. Yo les habría dado un grano de arroz a cada uno. Benjamín 5, ustedes malvados. Pero José en su bondad no quedó con amargura, sino pudo mostrar, Dios ha sido bueno y fiel para conmigo, bondad para los hermanos. Vemos estos ejemplos y otros donde realmente José demostró la bondad, la conciencia, Dios está conmigo, los propósitos de Dios, de confiar en Dios, de esperar en Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Esperar y confiar.
Dos palabras inconvenientes para el cristiano. Espera, confía. Y finalmente, esta última lección también importante, a la luz de este tramo que vemos, a la luz de todas las escenas anteriores, y también lo vamos a ver con más claridad en los capítulos posteriores. Recuerda la gran soberanía del Señor, quien obra según su sabiduría y su omnisciencia para cumplir su plan, su promesa y su propósito. Nos cuesta, ¿o no? Señor, yo no veo cómo esta injusticia puede servir para avanzar tu plan, tu obra, tu promesa. No, imposible que entendamos. Imposible que veamos en el futuro. Años después, miramos en el espejo retrovisor, ¿o no? Y decimos, ya, ahora entiendo 20 años después. Ahora entiendo 30 años después. Pero en este momento, hermanos, es imposible que entendamos si hay maltrato, si hay maldad de parte de otros en nuestra contra. No entendemos cómo el Señor lo usa conforme a su plan y su voluntad. ¿Qué significa? Tenemos que confiar. Tenemos que recordar al Dios soberano y también su omnisciencia. ¿Qué necesitamos hacer? Tal como José, adorar. El Dios de mis padres, el Dios que dijo, el Dios que ha prometido, Dios nunca falla respecto a su promesa. Adorar. Cuando te han hecho injusticia y maldad, nos cuesta adorar. Pero si vamos a reconocer el Dios soberano, todo es para su gloria, de Él, por Él, para Él. Adoración. Cuando nos duele, adoremos. Segundo lugar, perdonar. Pero tanta maldad. Perdonar. ¿Por qué José pudo ser victorioso? Porque no fue consumido por la amargura. No fue consumido por ese afán de venganza, venganza, venganza. Mira toda mi autoridad, 9 cabezas que van a rodar. Y vamos a ver más claramente, más adelante en el libro de Génesis, cuando José dijo, Dios me enseñó, Dios es el Dios soberano. No se perdió ni un detalle en su plan. Y finalmente, esperar. Tantos años que no entendemos por qué pasa tanto tiempo sin ver el cumplimiento de la promesa. Espera. Tanto tiempo en aflicción. Espera. Tanta dificultad y angustia en estas pruebas interminables en mi vida. Santiago, madurez, espera, persevera. Dios está queriendo forjar carácter en tu corazón.